2 equipos que tienen afición por todos, o 3 equipos que tienen afición por todo el país. Pero en el estadio de Tigres tendrá ahí su tribunita arriba y uno que otro Muy por ahí. poquitos. Sí. Los que dan por reglamento, no más. Ahora, algunos dicen es que todavía con los contendientes no brilla el Guadalajara. Cuando se enfrenta contra los que pueden pelear por el título, no lo hace. Pues imagínate si brillara, si así le saca, no sé. Pero si nunca perdió el estilo, perdiendo Solamente igual. con Toluca, ¿no? Sí, le ganó a la América. ¿Eh? Le ganó a la América. América. Digo, la América no es contendiente hoy, pero me refiero a los equipos de peso. Ni Vamos, hoy ni ayer. ¿no? El horario nomás yo lo encuentro un poco extraño, a las 5 de la Por tarde. la tarde, sí. Sí, sí. Que si Tigres quiere sacar ventaja, porque a esa hora se jugaba los sábados, ¿te acuerdas? En nuestro tiempo, mucho calor. Ah, pues siempre jugó Tigres Pero a las 5, ¿no? Guadalajara es un equipo muy ligero, muy joven. A lo mejor Le puede pesar más al local Le puede que a- pesar más a Tigres que a Guadalajara. Tiene el único inconveniente que Ledesma no juega, ¿verdad? Sí. Importantísimo, ¿eh? ¿Pero quién juega ahí? Ni ¿Quién va a Sepúlveda. jugar, Gómez Pues- o Castillo? Gómez, yo creo que Gómez. Gómez, yo O creo. también podría ser Aguirre. Aguirre. O sea, no puede Gobea ¿Perdón? Gobea no está todavía. y Sepúlveda tampoco, el cuate. Sí, está bien. Pero la que para mí le duele más es la de Ledesma, ¿no? Un jugador ya muy Viene identificado, ¿ah? Muy bien. A Con mí, 3. el jugador que más me encanta es Chivas Aguirre. Sí, bueno, para ¿Verdad mí, que Qué jugador. yo le he dicho, como, Es de los que no- como central, como no se habla de él, ¿no? Va Es y un jugador que remata, llega, es está un en el jugador área que siempre está atento rematando, para la o sea, parte ofensiva, que defensivamente lo hace muy bien. Uno contra uno es muy bueno. Pero a mí me encanta cuando se incorpora al ataque, ¿no? Inclusive he hecho 2 o 3 asistencias de gol. O sea, es un... Ah, A mí se me jugadorazo. hace Un muy centro raro delantero que muy, nunca lo hayan muy llamado a la completo. selección. Jugadorazo. A mí también me encanta. O sea, ni probarlo ni nada. A mí ese jugador... ¿Varía en algo que Tigres esté con el otro ojo en la CONCACAF o no? Si están cansados, no. No sé. No, pues tú siempre dices que están cansados. Pues a las 5 de la tarde van a estar Cansados, cansados, me estás solteros, diciendo tú. ¿Cómo lo ponen a las 5 de la tarde? Pobrecitos jugadores, dice Fabián Stay. No, digo, ¿Cómo? el horario Con ese me parece- calorón. el horario Tú que me los- parece Toda la extraño. vida jugaron a las 5 de la tarde, desde Batoclet y Tomás a ver, Boy. hace Jugaban un a las 5 de la calor. tarde, Si por ahora Dios. me tocó a ¿Hace mí. cuánto que no jugaban? Por favor. Segundo partido en 5 años que juegan a las 5 de la tarde. Mateo Bravo, Batocleti. Tú defiendes, Todo el mundo tú juega a las defiendes 5. a los jugadores. Sí. No los defiendas. Pausa y Están regresamos. cansados. Se envidia. Sí, tiene todavía 4 partidos por jugar y es peligrosísimo. Vámonos primero con Tigres. El ¿Cómo problema- ajusta, Chaco? Para ¿Cómo mí, ajusta el Tigres? problema de Tigre es la irregularidad. Me parece que nosotros si empezamos a analizar, podemos analizar un Tigre que mañana puede salir con todo y le puede pintar la cara a Chivas, como al revés. Puede salir un Tigre dubitativo, que no tiene esa idea o la frescura que normalmente tenía el equipo, porque tiene esas cosas Tigre. Se hace fuerte de local, que a pesar de este torneo no es tan ¿No ha sido fuerte. el mejor? Pero yo creo de que primero sacarle el balón a Chivas, porque Chivas es muy fuerte con el balón. Después, intentar, cuando vos podés sacar el balón, yo creo que lo que le hace mucho daño a Chivas cuando vos le haces un ataque directo inmediatamente que recuperás el balón. Creo que queda mal parado. Y ahí puede contrarrestar lo bueno que tiene Chivas, de esa manera jugarle Tigres. Pero yo creo que Tigres no va a cambiar esa forma de... ¿Sabes qué? Chivas sabemos cómo va a jugar, pero ¿Sabes Tigres qué? cómo va a jugar. Yo le agregaría poquito a lo que dice el Chaco, que coincido con él, que Guadalajara ya tiene una forma de salir jugando y asume el riesgo de salir jugando. Le hace un gol Atlas por irlo a apretar y robarle la pelota, y Chivas corre ese riesgo de salir jugando con la pelota e intentar y retomar eso que decía Rubén, la intensidad que tiene Tigres de local, de ir a apretar, sí, con ser muy intenso y tratar de recuperar Este la pelota. torneo ha sido ahí muy irregular en casa, Ve las sí, derrotas. sí, No, tiene tiene muchas derrotas en casa. Viene de En casa ha perder. perdido esa fuerza que lo Por eso, caracterizaba. Es un partido donde Tigres debería de retomar eso porque es un rival importante, un rival que juega muy bien, y qué mejor enfrentarte a estos y retomar lo que venías haciendo bien, y creo que yo es lo que le agregaría. Y sí, la mejor forma de causarle problema a Chivas es que vaya a presionarlo. Claro. No darle espacio. Que salga a presionar. Ahora viene de perder 2 partidos, Pero salga con Tijuana, presionado. con Juárez, aunque Correcto. CONCACAF le ha ido Los bien. 2 partidos que ha perdido Chivas son de visitante. Sí. Los 2 Hablaba partidos de- que ha perdido de Chivas Tigres. son de visitante. Ok. Tigres viene de ganar en CONCACAF, pero en la Liga Exactamente, no lo ha CONCACAF hecho. la ha librado, en la Liga está mal, pero además no va a contar con Lainez.
Correcto. Es un partido clave por también. suspensión y es un tipo que anda muy bien. No, y- Otro que anda muy bien es Ociel Herrera, estamos de acuerdo. Muy bien. Y Tigres, Correa todavía no alcanza el nivel. ahorita que dijo, vimos la dijo el temporada Chaco, pasada. y volvamos al último partido de Chivas que fue con Pumas. Pumas saltando la línea o con un juego directo, con su delantero. La hormiga. Robert Morales. No, el- Juninho. con Juninho, que es un tipo fuerte y que aguanta, porque Chivas también va y te aprieta bien. El saltar y la segunda jugada con Aguirre, que es un tipo que va, choca y pelea, y a veces, si no gana, con solo chocar al central, puede empezar a generar la segunda pelota donde tiene a Ociel Herrera y tiene jugadores que pueden ir a la segunda pelota. y creo que ahí también le pudieras hacer ese daño, pero sí. Lo que El problema es tiene que un esos dos que mediocampo- dices, Alex, no están. un no mediocampo tienen- dinámico. Ni Correa ni Bruneta han tenido el torneo que tuvieron. No están bajos. Bruneta Por eso es que seguramente va a entrar también por la Tigres Inter, está en una posición secundaria. Pero de todas formas, a ver, si es que, algo que tiene Chivas es la presión alta y la dinámica. Corren todos, jovencitos, y van, vienen y presionan y regresan rápido. No te da mucho espacio. Lo que dicen, pasar la línea y tratar de ganar en la segunda jugada, ¿no? Eso es lo que le da más medio resultados campo, contra un equipo que me parece que tiene dinámica y te presiona bien. Tienen que tener un mediocampo dinámico. Sí. Si pone a Bruneta y a Gorriarán. no va a Les ser va a dinámico. costar, les va a costar porque trabajo porque ahí va a recuperar. estar la clave entre los volantes que tiene Chivas. El Aparte Oso, que los que Tiene los a extremos Araujo que ahí. juegan, Tiene a que Araujo juegan por también ahí dentro, de contención. los extremos que no juegan contra la línea, que juegan más por dentro y te pasan los carrileros, entonces ahí te pueden hacer superioridad en la mitad de la cancha y es donde tienen que reacomodar bien los Tigres. Acá va a existir el factor, se jugó a media semana de Chivas, no, porque ya sé que en otros partidos, como el clásico, ya van a salir a decir, no, así como se jugó a media semana, entonces hay un desgaste. Acá Chivas no juega, Tigres sí juega. Tigres jugó, no viajó. ¿Es un factor a considerarlo o Siempre. no debería ser? Tigres no viaja, ¿no? Sí, Tigres no viajó. tiene no lo que- viajó. Pero Jugó sí, de local. sí es factor, porque es un partido más. Si bien No, y uno fue un entrena. partido bastante exigido. Entrena 1 hora y media, casi como es un partido todos los días, pero el partido sí requiere de otras. Pero otros jugaron esfuerzos. hace 4 días, Pero- Gaby, o sea. No importa. o sea, lo que pero- pasa es que están no, medios mal acostumbraditos no, a jugar pero solamente no, un partido por no es- semanita. Pero ahora juegan a las 5 de la tarde. Tú haces para que 7 no te vean. programas diarios, hermano. Quéjense ¿de por qué el horario de las 5 de hablas? la tarde, Rubén. no te veo la cara. Por eso me voy a adelantar. dime. Ahí está. No es una excusa, pero es un factor. No, yo dije que era excusa. Yo dije que, a ver, ¿por qué se nos complica tanto? La excusa es O sea, ¿por qué se complica tanto cuando dices, tenemos 2 partidos? ¿Te acuerdas cuando jugaban la Copa Libertadores? Pero sí, igual. Viajaban el domingo, regresaban el martes, Así jugaban, llegaban los cansados, así llegaban entrenabas en el avión si querías, ¿no? También nos puede hablar el Chaco de eso. A ver, a ti te tocó, Gaby. Pero es acumulativo el desgaste. Señor Jiménez, por No, favor. con todos esos viajes y todo eso, por eso tengo tantas lesiones. Fueron tantas horas entonces. Oye, aquí. Pero parte de lo que dice el Chaco, que sí, acumulativo. desgastes y lesiones, pero era porque el señor volvía y quería jugar. Entonces, Claro. creo que a mí también. No se yo sí- guardaba. Sí, iba y jugaba. Tú eras igual, o O peor. tocaba ir a selección y volvía. Yo no quería prestar mi playera Yo por para que eso otro los me últimos ganara el 4 de mi lugar. carrera ya no quería jugar. El tema pasa porque conforme avanzan los minutos te va pegando Claro, el cansancio. y es Claro, acumulativo, también, o sea, porque puedes también- arrancar muy bien y después... ¿Cuánto hace que están jugando miércoles, fin de semana, miércoles? le ha fin de- tocado, le ha tocado seguido, se entonces- acumula, van acumulándose los problemas musculares. Y ojo Pero la bueno, hora, porque va a ser a las 5 de la tarde con un También. calor sabroso. Y hay jugadores que la juegan mal. Como se jugaba. Pero Chivas es favorito, ¿estamos de acuerdo? También. Yo no sé. ¿Ustedes creen que Chivas es creo que favorito? Chivas es favorito, Hay que claro. analizar también a Guadalajara, empezando Oye, por Iñaki, el delantero, ¿no? ¿Sí? agradecer que, Antes de que vayamos a eso. agradecer que nos están viendo en Cuapa, ¿no? A estas horas, viernes 11:30. de la Buenas noche. noches. El tema de Henry Martín es un tema muscular Ok. Ok. y no lo ha dejado. No lo quieren. Hay un piquetito. Misma lesión. En ¿lo la han misma restado? lesión muscular. Esperan y tienen mucha fe en que reaparezca, al menos en la banca, contra Toluca. De fuente Siguiente directa de partido. Cuapa a las 11:56 de la noche. O sea, CONCACAF no va a Después de participar. Nashville. ¿Cómo? A CONCACAF no va. No. ¿Contra Nashville no está? Esperan tenerlo de regreso el siguiente sábado frente a Toluca. ¿Cómo se trata la lesión muscular? Hay que cuidarlo. 1 o 2 semanas. Lesión qué bueno. 155. Ya lo cuidaron más. ¿Cómo se trata la lesión muscular? Y obviamente en general, una lesión muscular en la misma zona. Sí.
No lo ha dejado. Y lleva ya mucho tiempo. No lo ha dejado. No sé si sea diagnóstico, masa muscular, no sé. O sea, aquí me dicen, Sí, le doy, agradecemos, es muscular, agradecemos físico, la ¿qué es información. mental? Sí, sí. Dice, es muscular lo mismo. Aprovechando el viaje, ¿nos pueden decir cuánto extrañan al Búfalo Aguirre, que es con lo que estábamos arrancando también? Es una buena fuente para preguntarle A lo quién mejor nos pueden contar, pero- Oye, ¿lo extraña? ¿Están arrepentidos de haberlo soltado? No. Oye, ¿por qué Vamos a subiste hablar de tanto los Chivas. boletos? Vamos a hablar de Chivas rápido porque lo merece. Estamos hablando del mejor equipo y sobre todo estamos hablando del mejor delantero que hay en este momento en la Liga MX. ¿Qué se juegan más? Chivas, el liderato, que no sé cuánto influya el Ya ser está calificado, superlíder. ¿no? Yo creo que ya Sí, está sí, calificado. O el tema de Tigres, que también podríamos pensar, no me gusta decirlo, pero que parece va a avanzar en la Conca Champions, pero no está metido dentro de los 8 primeros. Los dos tienen obligaciones diferentes. Uno necesita sumar los 3 puntos para entrar a la liguilla, que es Tigre, que está ahí. Y más ahora que se le complicó por las afuera que victorias de adentro. hoy. Tigres hoy es décimo. Y Chivas necesita ser superlíder. Yo sigo sosteniendo que si Chivas es superlíder del torneo, aunque se le vayan los jugadores que se vayan al Mundial, es candidato a salir campeón. No, ¿y hace cuánto que no es superlíder Chivas? No, bueno. Entonces, Espérame, no ¿hace estaba cuánto en el radar de nadie ¿hace cuánto que no fuera hablábamos primer de lugar? este Chivas que jugara así? No, no, Exacto. claro. Lleva La todo deja el ya torneo en liderato. primer lugar. Claro, que jugara así, que generara lo que está generando y que a su afición la ilusionara de nueva cuenta. Tenía años. Tal vez el último fue Matías, ¿no? Pero para ser sinceros, Bueno, Pauno, obviamente perdón. la carga es para este equipo, para Tigres. Por Chivas- la localía, ¿no? No, la localía, los puntos que bueno, tiene, claro, ahí. está fuera de la liguilla, tiene que ganar, luego tiene el partido de visita frente a Seattle. O sea, la carga va para Tigres. Chivas, como dice, primero no le van a alcanzar porque lleva 4 puntos al segundo. Va a seguir siendo superlíder. ¿Crees que va a O mantener el líder. liderato ya todo lo que queda Y en del torneo? funcionamiento. Va a ser líder, o sea, va a seguir siendo líder. no, o sea, en esta fecha no va a cambiar. está, por eso no te digo, puede lleva perder. 4 puntos. Pero ¿creen que lo va a mantener durante las Pero- jornadas? Es que cierra Pero- con Puebla, pero lo que menos- Puebla, Necaxa y Solos. Mira, lo que menos preocupa, bueno, a mí en lo personal, cuando nosotros, y la otra vez estuvimos en una discusión que queríamos que jugar de visitante que de local para tener, antes era el gol visitante y nosotros aprovechábamos eso, hoy no se da eso, hoy ser número 1 ayuda porque vas a avanzar con la, en la tabla. es una Recibes ventaja en extra, casa todas ventaja las- deportiva. Claro, tienes doble marcador, ¿no? Antes era el gol visitante y a nosotros nos gustaba terminar visitando porque era como la presión de anotar y ellos tenían que hacer 2 goles. O sea, con el equipo que tenías como no jugar de visitante de lo que era lo mismo. Pero por eso te digo. Tenían un trabuco. Por ¿no? eso, pero por eso te digo, o sea, no nos preocupa. El fútbol mexicano tiene esa capacidad única e irrepetible de servir en un solo fin de semana un menú completo de emociones que va desde la adrenalina más pura hasta el humor más ácido, desde los números que hacen historia hasta las declaraciones que encienden guerras mediáticas antes de que el árbitro haya pitado el primer balón. Y este sábado en el Estadio Universitario se va a concentrar exactamente esa explosión perfecta de ingredientes que convierte un partido de Liga MX en algo que trasciende los 90 minutos y se convierte en conversación nacional durante días. Porque Tigres y Chivas no se van a encontrar simplemente como 2 equipos del torneo disputando 3 puntos de fase regular, sino como 2 proyectos en momentos completamente opuestos de su temporada, con el rebaño sagrado llegando como líder indiscutible con 4 puntos de ventaja en la tabla y con una colección de estadísticas que hacen que los analistas del fútbol europeo estén prestando atención a lo que está pasando en el chiverío y con unos Tigres que después de los resultados del viernes botanero se encuentran en una situación que nadie en Monterrey hubiera imaginado a estas alturas del torneo y que convierte este partido en algo que para los felinos ya no es simplemente un compromiso de liga, sino una cuestión de supervivencia clasificatoria que no admite cálculos ni administración de fuerzas y encima de todo ese contexto deportivo que ya por sí solo garantiza un partido de máxima intensidad. Esta semana en el Chiverío hubo noticias que merecen toda la atención del aficionado rojiblanco porque hablan de jugadores cuyo valor está siendo reconocido a nivel internacional con números que hace 2 años parecían inalcanzables para un proyecto construido únicamente con talento mexicano. Hay una polémica de vestuario que ya llegó a la prensa con nombres y apellidos bien específicos y hay un debate interno sobre un jugador que Milito ama y que parte de la afición cuestiona con una intensidad que obligó al propio club a salir a defenderlo en redes sociales con estadísticas en mano. Sin olvidar que la tabla de posiciones tiene movimientos que afectan directamente a los rivales más importantes del Guadalajara y que como chiverío uno no puede ignorar con la tranquilidad olímpica que el liderato permite. Dejen su like y su comentario que hoy el rebaño tiene partido, polémica y números históricos para hablar.
Vamos a comenzar hablando primero sobre el partido ante Tigres y sobre todo lo que lo rodea, porque hay que entender el contexto completo antes de hablar de alineaciones y de pronósticos. Y el primer dato que cambia completamente la dimensión de este compromiso llegó desde el viernes botanero, donde los resultados movieron la tabla de una manera que nadie en el campamento felino esperaba con esa velocidad y esa contundencia, porque León ganó su partido y los Xolos de Tijuana también, y esos resultados impulsaron a la Fiera hasta la 6ª posición y a los fronterizos hasta el 8º lugar, mientras Tigres caía al 10º sitio de la clasificación, quedando momentáneamente fuera de los puestos de liguilla directa. Una situación que transforma completamente la naturaleza del partido de este sábado, porque los felinos ya no pueden permitirse administrar fuerzas ni pensar en la vuelta de Conca Champions ante Seattle que tienen el miércoles, sino que están obligados a salir a buscar los 3 puntos con todo lo que tienen disponible desde el primer minuto, porque con la diferencia de goles, como único argumento de supervivencia en la tabla, la derrota ante Chivas sería un golpe que podría complicar su liguilla de manera definitiva. Tigres llega además con el desgaste físico del partido ante Seattle Sounders a media semana, con las lesiones que ese compromiso continental dejó en el plantel y con la cabeza dividida entre 2 competencias que exigen el máximo simultáneamente, mientras Chivas llega como líder con 4 puntos de ventaja y con la única presión de seguir construyendo el mejor torneo de su historia reciente. Las bajas del Guadalajara para este partido son 3 y hay que reconocer que duelen en posiciones específicas que Milito va a tener que resolver con creatividad táctica, porque Richard Ledesma no estará disponible por problemas físicos que arrastra desde su participación con la selección mexicana y que se agravaron en el partido ante Pumas, donde tuvo que salir al minuto 65. Omar Gobea tampoco podrá jugar por la lesión que sufrió en el clásico tapatío amistoso disputado en Estados Unidos, de la que no pudo recuperarse a tiempo, y Ángel Sepúlveda también se quedó fuera por molestias musculares que el cuerpo técnico decidió no arriesgar. La alineación confirmada del Guadalajara quedará con Raúl Rangel en el arco, Miguel Gómez, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Brian González en la línea defensiva de 5, Fernando González y Luis Romo en el medio campo, y el tridente ofensivo de Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González arriba, con toda la responsabilidad goleadora del equipo sobre sus hombros. Tigres responderá con Nahuel Guzmán en el arco, José Purata, Joaquim, Rómulo Zuarg, Jesús Garza, Ociel Herrera, Fernando Gorriarán, César Araujo, Marcelo Flores, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre, en un 11 que, a pesar del desgaste físico, tiene la calidad individual suficiente para hacerle daño a cualquier equipo que llegue sin la concentración máxima que el Volcán siempre exige. El partido se juega a las 17:00 horas tiempo del Centro de México y va por Azteca 7 en televisión abierta, además de Fox Sports en señal de paga y plataformas digitales, así que no hay pretexto para perdérselo. Pensando bien, Chivas llega en el mejor momento posible para romper la racha de 3 años sin ganar en el Volcán, porque un Tigres obligado a atacar con urgencia y físicamente desgastado por la Conca Champions es exactamente el tipo de rival que el esquema ordenado y sólido de Milito sabe cómo castigar con efectividad en los espacios que deja. Ya que hablamos sobre ese partido y sobre las declaraciones que lo rodean, ahora vamos a hablar sobre la polémica que esta semana llegó desde el campamento felino y que encendió a una leyenda rojiblanca con una velocidad que nadie esperaba, pero que en retrospectiva era completamente predecible, dado el carácter de los personajes involucrados, porque Fernando Gorriarán, mediocampista de Tigres, cuando le preguntaron si el hecho de haber jugado a media semana en la Conca Champions representaba una desventaja para su equipo, respondió con una seguridad que en el chiverío no cayó nada bien, que los equipos grandes juegan cada 3 días, una declaración que en el contexto del partido ante Chivas tiene una carga de provocación implícita que cualquier aficionado rojiblanco con 2 dedos de frente puede leer sin necesidad de interpretación adicional. La respuesta no tardó en llegar, y vino de quien menos necesita justificar su autoridad moral para hablar de este club, porque Ramón Morales salió visiblemente molesto a responderle a Gorriarán con la ironía afilada que caracteriza a alguien que no necesita gritar para que sus palabras pesen, diciéndole primero que entonces que jueguen todos los días, para rematar con una frase que encendió a la afición rojiblanca de manera instantánea, que ya quisiera Gorriarán tener a los aficionados que tiene el Guadalajara, una referencia directa al arrastre nacional y la historia que respalda al rebaño sagrado como institución que trasciende fronteras y que ningún resultado de una sola jornada puede cuestionar. Yo creo que Gorriarán cometió el error clásico de quien provoca a un rival que llega al partido en mejor forma, con más puntos y con la historia de su lado, porque ese tipo de declaraciones generalmente funcionan como combustible adicional
para el equipo que recibe la provocación y rara vez intimidan a quien ya tiene todas las razones deportivas para salir al campo con confianza. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esos jugadores que Chivas mandará al campo este sábado en Nitochentuen. El Volcán. Ahora vamos a hablar sobre Fernando González y sobre una situación que esta semana generó un debate muy particular en las redes sociales del Chiverío, porque el propio club salió a defender al mediocampista mediante una publicación en Twitter, donde compartió 3 estadísticas que reflejan la importancia del oso dentro del esquema de Milito. Recupera un balón cada 13 minutos, tiene un 91% de efectividad en pases y acumula 465 pases acertados en el torneo, números que en su contexto demuestran por qué el técnico argentino lo considera una pieza inamovible en su mediocampo y por qué lo ha mantenido como titular prácticamente en cada partido del Clausura 2026, incluso cuando eso ha significado dejar en la banca a jugadores con más proyección ofensiva como Brian Gutiérrez. La publicación generó reacciones completamente divididas porque un sector de la afición rojiblanca celebró los números y respaldó la confianza de Milito en su jugador, reconociendo el valor del trabajo defensivo y de recuperación que González aporta al equipo, mientras otro sector continuó cuestionando su perfil excesivamente defensivo y señalando que el rebaño necesita mediocampistas con mayor capacidad técnica y creativa, con el balón para el tipo de rival que se va a encontrar en la liguilla, donde el nivel sube significativamente respecto a la fase regular. La pregunta que muchos chiveríos se hacen es si 91% de efectividad en pases y 465 pases acertados son suficientes para un mediocampista que en el máximo nivel competitivo también va a necesitar generar peligro y no solo mantener el equilibrio defensivo del equipo. Yo acho que Fernando González es un jugador valioso dentro del sistema específico de Milito y que sus números demuestran que cumple con eficiencia las funciones que el técnico le asigna, pero también entiendo perfectamente la frustración de quienes ven a Brian Gutiérrez en la banca, mientras el rebaño depende exclusivamente de los 3 delanteros para generar el peligro ofensivo que el torneo exige. En ese sentido, ya que hablamos sobre el valor de los jugadores del Chiverío dentro del campo, ahora vamos a hablar sobre algo que llegó esta semana desde afuera de México y que como chiverío uno tiene que celebrar con todo el orgullo disponible porque el Observatorio CIES de Fútbol, una de las instituciones más respetadas del mundo, en análisis de valores de transferencia, publicó un ranking que combina rendimiento, edad, proyección y contexto contractual para los jugadores de Liga MX y MLS, y el Guadalajara logró meter a 3 jugadores entre los 10 mejor cotizados de todo ese universo, combinado con cifras superiores a los 10 millones de euros cada uno, lo cual es un reconocimiento internacional que dice más sobre la salud del proyecto rojiblanco que cualquier declaración institucional podría comunicar. Brian González aparece en el tercer lugar del ranking, consolidándose como uno de los laterales jóvenes más valiosos de toda la región. Efraín Álvarez se coloca en el cuarto puesto manteniendo el cartel que lo acompaña desde su etapa en selecciones y Brian Gutiérrez cierra el top 10 en la 10ª posición, completando una triple presencia rojiblanca en la élite del listado que ningún otro club de la Liga MX puede igualar con esa concentración de talento en una sola institución. Para dimensionar correctamente este logro hay que considerar que en la cima del ranking aparece Gilberto Mora de Tijuana y que también destacan nombres como Germán Berterame del Inter Miami y Brian Rodríguez, entre otros representantes de la región, lo que confirma que los 3 chiverío están compitiendo en valoración de mercado con los mejores talentos del continente americano sin excepción. Pero hay un nombre que brilla por su ausencia en este ranking y que como chiverío es imposible ignorar sin que surja inmediatamente la pregunta más obvia del mundo, porque Armando González, con 12 goles en el torneo, en camino a convertirse en el primer bicampeón artillero de la historia del rebaño, con ofertas europeas que rondan los 20 millones de dólares y con una cláusula de salida de 15 millones para el viejo continente, es exactamente el tipo de jugador que debería aparecer en este tipo de rankings con una naturalidad que hace aún más inexplicable su ausencia en un informe que supuestamente mide presente, proyección y demanda de mercado, 3 categorías donde la hormiga González, en este momento específico de su carrera, debería dominar la conversación con autoridad. El chiverío lo notó de inmediato y la reacción en redes sociales fue la esperable de una afición que considera que su goleador está siendo sistemáticamente subvalorado por las instituciones que deberían estar reconociendo lo que está haciendo semana a semana en la Liga MX. Pensando bien que el CIES haya omitido a Armando González de este ranking cuando tiene 3 jugadores del mismo club en el top 10, es el tipo de inconsistencia metodológica que uno solo puede explicar por una falta de seguimiento suficientemente profundo del fútbol mexicano desde Europa, y eso en lugar de molestar debería ser una motivación adicional
para que la hormiga siga metiendo goles hasta que sea imposible para cualquier organismo internacional ignorarlo. Cambiando de asunto para cerrar con una nota que como chiverío nos genera una satisfacción muy particular porque habla de lo que está pasando con nuestros rivales más importantes en la tabla de posiciones. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos del viernes botanero y lo que significan para el panorama de la liguilla en este Clausura 2026, porque los resultados de ese viernes fueron una especie de regalo inesperado para el chiverío que llegó en el momento donde la tabla empieza a tomar su forma definitiva de cara al cierre de la fase regular. León ganó su partido y subió hasta la 6ª posición. Xolos de Tijuana también sumó de a 3 y subió al 8º lugar. Y estos movimientos tuvieron consecuencias directas sobre los equipos que todos en el chiverío tenemos marcados en el calendario con colores muy específicos, porque Tigres cayó hasta el 10º sitio, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación. Y lo más significativo para la afición rojiblanca es que el América y el Atlas se encuentran empatados en 18 puntos y separados únicamente por la diferencia de goles, lo cual significa que los dos rivales históricos más importantes del Guadalajara están en este momento en una situación de clasificación tan precaria que cualquier resultado negativo podría dejarlos fuera de la liguilla en el cierre del torneo. Un escenario que como chiverío uno observa con la tranquilidad olímpica que da estar en primer lugar con 31 puntos, mientras los demás se pelean por los últimos boletos disponibles a la fiesta grande. Yo creo que el chiverío tiene que enfocarse únicamente en sus propios resultados y no en lo que hagan o dejen de hacer los rivales. Pero también sería hipócrita no reconocer que ver al América y al Atlas peleando por no quedar fuera de la liguilla, mientras el rebaño ya clasificó como primero hace semanas, es exactamente el tipo de escenario que uno, como aficionado rojiblanco, disfruta con una satisfacción que no necesita disculparse ante nadie.